Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 26, 26, 28. Nuestro Señor Jesús, en la noche cuando fue traicionado, instituyó la santa cena de su cuerpo y su sangre, llamado también la cena del Señor o la mesa del Señor, para celebrarse en su iglesia hasta el fin del mundo, para perpetuo recuerdo del sacrificio de sí mismo en su muerte y para sellar todos sus beneficios en los verdaderos creyentes, para su nutrimiento espiritual y su crecimiento en él. La iglesia primitiva observó dos ordenanzas de Jesús: el bautismo y la cena del Señor, que se derivan del Antiguo Testamento, la circuncisión y la Pascua. La cena del nuevo pacto, celebrada con pan para simbolizar el cuerpo de Cristo y el vino para simbolizar la sangre de Cristo, mira hacia los logros pasados de Cristo y la futura fiesta que aún está por cumplirse en su segunda venida, en su regreso. Así como la cena pascual servía como recordatorio de la redención que el Señor logró por su pueblo al sacarlo de la esclavitud de Egipto en el Antiguo Testamento, la cena del Señor en el Nuevo Testamento se convierte en un poderoso recordatorio de la redención que el Señor logró para su pueblo al liberarlo de la esclavitud del pecado en el sacrificio de la cruz. Pablo escribió: proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Primera de Corintios 11:26. Indicando que esta práctica debe ser continua en la iglesia. Por lo tanto, no es de extrañarse que desde el establecimiento de la iglesia en Pentecostés, los creyentes se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hechos 2:42. La mesa del Señor en griego es Kyriakon deignon, indicando así la cena del Señor se come en memoria de su muerte expiatoria, con la esperanza de la venida del reino de Dios en su plenitud. Los sacramentos siempre representan una o más verdades espirituales por medio de signos externos. La cena del Señor no solo incluye los elementos visibles del pan y del vino, sino también la apropiación de estos al comerlos y beberlos. Entonces entra esta pregunta aquí: ¿de qué manera está presente Cristo en la mesa del Señor? Esencialmente se han propuesto muchos diferentes tipos de respuesta a estas preguntas que vienen de diferentes corrientes teológicas, donde cada uno tiene su propio punto de vista sobre la naturaleza de la cena y la presencia de Jesús en la mesa del Señor. Algunas corrientes teológicas, por lo menos vamos a mencionar 4. La primera es la transubstanciación. La segunda es la consubstanciación. La tercera es la memorial. Y la cuarta es la presencia espiritual. Y en esta nos vamos a detener para explicar un poco más. En esta doctrina, Cristo está presente espiritualmente de una manera especial en la cena del Señor, pero no está presente físicamente. Hay una verdadera comunión espiritual que tiene lugar entre el Señor y su iglesia mientras se celebra la cena del Señor. Sí, espiritualmente por su operación vivificadora, como él mismo explicó en su última cena, que estaría presente con nosotros. Bueno, para entender mejor debemos reconocer las dos naturalezas o sustancias de Jesús, la divina y la humana, ambas en el único Jesucristo nuestro Salvador. Las dos naturalezas están ligadas y unidas una a la otra de tal manera que no son absorbidas, confundidas o mezcladas, sino unidas o ligadas en una persona con las propiedades de ambas naturalezas intactas y permanentes. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Dos naturalezas perfectas unidas y juntas en una sola persona. Parte del asunto se centra en cómo se relaciona su presencia con sus palabras de la institución de la cena del Señor. Bueno, los 3 evangelios sinópticos relatan que Jesús
dijo de esta manera: esto es mi cuerpo. Y aquí es donde se centra más la controversia. Cuando Jesús dice esto es mi cuerpo, cuando Jesús declara que el pan es mi cuerpo y la copa es mi sangre del nuevo pacto en Mateo 26, 27, 28, ¿qué quiere decir exactamente? Bueno, la naturaleza divina de Cristo, como lo explicamos antes, esta naturaleza divina de Jesús puede estar en todas partes al mismo tiempo. Por tanto, Él puede estar realmente presente en la cena del Señor espiritualmente. En otras palabras, Jesús está presente en la cena del Señor no físicamente, sino divinamente o espiritualmente. Bueno, los discípulos lo vieron ascender al cielo y no obstante, recuerden esto, Él dijo a los discípulos: aunque en un sentido yo me voy, sin embargo en otro sentido yo estoy presente con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Bueno, Jesús habló de una presencia y una ausencia. Bueno, ¿para quiénes se instituyó la cena del Señor? Bueno, se instituyó para los creyentes. La cena del Señor fue instituida solo para aquellos que pueden ejercer activamente la fe y que son capaces de examinarse a sí mismos y estar conscientes del significado espiritual de la cena del Señor. Bueno, para esto podemos decir que Pablo dio algunas advertencias contra esta participación en la cena del Señor de manera indigna. Pablo dice de esta manera: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Y eso es muy interesante lo que dice Pablo. Y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Oiga bien esta parte, lo que nos habla este texto. Cuando dice esto: por esta razón hay muchos, y Pablo explica aquí, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. 1 Corintios 11, 27, 30. El apóstol Pablo insiste en la necesidad de autoexaminarse. El propósito del cercado de la mesa no es excluir a las personas por un principio de arrogancia, sino más bien protegerlas de las terribles consecuencias que el apóstol Pablo expone en este capítulo, donde habla comer y beber indignamente. Y esto tenemos que tener mucho cuidado todos los creyentes cuando tomamos la cena del Señor. Cuando una persona participa de la cena del Señor de manera indigna, en lugar de beber una copa de bendición, está bebiendo una copa de maldición. Esto es lo que está diciendo Pablo en este texto. Desde luego, el punto de vista no es excluir a las personas de la mesa. En última instancia, nadie es digno de venir y de cumplir todo con Cristo. Nosotros que somos inherentes, indignos, venimos a comulgar con Cristo por causa de nuestra necesidad. Pero debemos venir en un espíritu de dependencia de Dios, sin arrogancia, confesando nuestros pecados y confiando solo en Él para la salvación. Si tomamos estas cosas sagradas en forma hipócrita, Dios no nos tendrá por inocente. Esto es lo que explica Pablo. Es por eso que necesitamos explorar el significado de este sacramento. Al participar de la cena del Señor, nos encontramos con el Cristo vivo. Y tenga eso presente siempre. Jesús instituyó oficialmente la cena del Señor en la iglesia, y por ellos el Espíritu Santo obra y confirma la fe en los corazones de las personas. 1 Corintios 11, 23 al 26 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén.